Desde la Universidad Católica de Oriente, a partir de este momento compartimos lo que hacemos en Proyección y Acción. Proyección y Acción, el programa con los temas, las acciones y las instituciones que integran el desarrollo de nuestro territorio. Un programa de la Dirección de Extensión y Proyección Social de la Universidad Católica de Oriente. Les damos una cordial bienvenida. Muy buenos días para todos los oyentes de Sin Igual FM Estéreo 93.3. Este es el programa Proyección y Acción UCO que se emite desde la Universidad Católica del Oriente, desde la Dirección de Extensión y Proyección Social y el Centro de Estudios Territoriales. Doña Luz Marina, buenos días. Hemos hablado durante este mes de abril de temas que tienen que ver con temas ambientales, el cambio climático, gases de efecto invernadero, capa de ozono, calentamiento global. Y bueno, son muchos temas. Hoy vamos a hablar de un tema que es complementario al tema del cambio climático y es precisamente la doctora Luz Marina Rodas Chamorro, la directora de Extensión y Proyección Social, quien nos va a dar nos va a hacer una introducción a este tan importante tema que es la huella de carbono. Doña Luz Marina, cuéntele a la audiencia qué se entiende por huella de carbono. Bueno, buenos días a toda la audiencia de Sin Igual FM Estéreo. Pues no soy la experta, no voy a dar una definición desde lo técnico, pero sí desde lo como ciudadana del común lo entiendo, y es como ese rastro que vamos dejando todos los seres humanos en este planeta tan golpeado frente a unas acciones que a veces no lo hacemos con mucha responsabilidad. Entonces, en la medida en que yo como individuo, por ejemplo, no apago luces, consumo mucha carne, me transporto muchas veces en mi auto pudiéndolo hacer con otras personas, pues todo eso va dejando como, ¿cierto?, un impacto en todo el tema ambiental. Y eso, si lo sumamos por cada individuo, pues el efecto es muchísimo grande, ¿cierto? Entonces, por eso se dice huella de carbono, es como vamos dejando, la huella es un rastro, ¿cierto? Que desde nuestras actividades comunes, que a veces pensamos que no tienen ningún impacto, pero que sí lo tienen, vamos afectando todo este tema del medio ambiente. Muy bien, doña Luz Marina, muchas gracias. Vea, se dice que la huella de carbono es un indicador ambiental y que los gases de efecto invernadero son producidos directa o indirectamente por los individuos, las organizaciones, algún evento o producto. La cantidad de gases de efecto invernadero son generados por nuestras actividades cotidianas, tal como usted lo acaba de mencionar, doña Luz Marina. Cuéntenos cómo se puede calcular esa huella de carbono y cómo la podemos reducir también, pues porque la idea de los habitantes de este planeta es entrar a reducir esa huella de carbono que nos está afectando. Bueno, pues yo dejo el tema de calcular la huella de carbono a nuestro invitado, ¿cierto?, quien es el que es experto en este tema y nos podría indicar de una manera más precisa cómo calcular esa huella de carbono. Pero lo cierto es que nosotros sí podemos ser muy responsables con nuestras acciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo que yo decía anteriormente, a veces nosotros los individuos nos volvimos muy sedentarios y muy dependientes del automóvil, ¿cierto? El uso y lo prendemos, aunque sea para ir a 1, 2 o 3 cuadras o para subir una lomita, y con ese encendido de ese auto en ese momentico, pues ya estamos dejando ese rastro, esa huella. Entonces, es como tomar conciencia. Lo mismo, por ejemplo, cuando dejamos muchas luces encendidas, pues entonces eso va a haber más demanda de esa energía y también estamos afectando digamos que el medio ambiente. Cuando consumimos demasiada, por ejemplo, carne, entonces sabemos que pues las heces del ganado pues tienen un efecto, ¿cierto? Un efecto también nocivo para el medio ambiente. Entonces yo creo que es desde ahí, desde esa toma de conciencia, cuando no reciclamos, entonces también estamos haciendo esa huella pues de carbono. El mismo tema del envase plástico, que ahora ya pues gracias a Dios en muchas instituciones y en muchos municipios eso lo están controlando, ¿cierto? Entonces pues a veces tiene que llegar la norma para que nosotros los seres humanos tomemos conciencia de eso, pero eso no sería lo ideal. Pues si yo cargo mi termito,
¿cierto? Con el agua, en vez de estar comprando bolsitas de agua, estar comprando botellitas de agua, pues es una manera de cómo nosotros podemos ir mitigando, ¿cierto? Esos efectos tan nocivos que en nuestra cotidianidad le estamos haciendo al medio ambiente. Muy bien, doña Luz Marina, usted no es la experta, pero conoce muy bien el tema, se desenvuelve muy bien en este tema de gases de efecto invernadero, de cambio climático, en fin, sí, como dijo doña Luz Marina, posteriormente, seguidamente vamos a tener la intervención de una persona pues que conoce a profundidad, más científicamente, el tema de huella de carbono, y es el doctor Sergio Castrillón. Queremos darle los agradecimientos a doña Luz Marina y por supuesto a toda la audiencia que nos escucha. Pasaremos luego, doña Luz Marina, entonces, para que el doctor Sergio Castrillón inicie con el tema ya con mayor profundidad, doña Luz Marina. No, muchas gracias. Yo creo que estos programas lo que buscan es eso, como esa toma de conciencia y esa incidencia, ¿cierto?, frente al tema, frente a tratar estos temas con rigurosidad, para que todos los habitantes del Oriente Antioqueño y público en general tomen conciencia de que si cada uno pone su granito de arena, si eso suena algo utópico, muy romántico, pero es la realidad, podemos tener un desarrollo mucho más sostenible en el Oriente Antioqueño. Muchas gracias, pues, aquí. A usted, doña Luz Marina. Muchísimas gracias. Yo quiero anunciarle rápidamente, antes de que inicie el doctor Sergio con su presentación, que en el mes de mayo vamos a hablar de temas educativos. El mes de mayo lo vamos a dedicar única y exclusivamente al tema educativo. Esto es una información para todos los oyentes de Sin Igual FM Estéreo 93.3. Continuamos entonces con Proyección y Acción, el programa de la Dirección de Extensión y Proyección Social y del Centro de Estudios Territoriales. Me acompaña hoy en cabina, como siempre, el doctor Rubén Zapata, quien hará la presentación de nuestro invitado, el doctor Sergio Castrillón. Hoy hablaremos del tema de huella de carbono. Rubén, ¿cómo vas? Muy bien, Luis Eduardo, muy buenos días. Y muy buenos días también para todos los oyentes de Sin Igual Estéreo 93.3, la emisora de la Universidad Católica del Oriente. Este es un programa, como lo dice Luis Eduardo, que se emite todos los martes a las 10:30 de la mañana por su emisora Sin Igual Estéreo. Quiero hacer una presentación rápida del doctor Sergio Castrillón, que nos acompaña en el día de hoy en un programa que es bien interesante, como para darle continuidad incluso al tema que veníamos tratando con el director de Cornare, con Javier Parra, en fechas pasadas, sobre cambio climático. Este es un tema que depende mucho de este cambio climático. Entonces, el doctor Sergio, analista de sostenibilidad de la Asociación Colombiana de Desarrollo Sostenible, es ingeniero industrial de la mecánico de la Universidad Nacional. Actualmente está terminando su maestría en sostenibilidad de la Universidad Pontificia Bolivariana. Entonces, doctor Sergio, yo quiero hacerle una primera pregunta como para que entremos en detalle. ¿A qué se le denomina huella de carbono en el mundo? Pues, porque esto es un tema que no es nuestro en Colombia solamente, sino a nivel mundial. ¿Qué se determina o qué es huella de carbono realmente, doctor Sergio? Hola, buenos días Rubén y buenos días Luis Eduardo. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, la huella de carbono hace referencia a un instrumento de medida de esos gases de efecto invernadero, ¿cierto? Y entonces se llama huella de carbono, aunque no todos los gases de efecto invernadero son carbono. Existen otros gases que son, como son los óxidos nitrosos, como son el metano, el CO2, obviamente. Entonces, lo que se hace es que se toma el estándar del carbono para medir ese volumen de ese volumen de gases de efecto invernadero, ¿cierto? Y hay unos factores, pues, de equivalencia con los cuales se pasa de un gas a otro, pero se toma el CO2, que es, digamos, el más representativo, para dar esa unidad de medida. Esa unidad de medida se toma en toneladas de CO2 equivalente, y por eso se llama equivalente, porque es equivalente a ese conjunto de gases, ¿cierto? No es solo uno. Muy bien, muchísimas gracias pues por aceptar la invitación. Y si eso es así, doctor Sergio, usted dice que eso se tienen como unos cálculos para eso. ¿Cómo se calcula entonces el tema de la huella de carbono? ¿Cuál es como el indicador para eso? ¿Qué mediciones se tienen que tomar? ¿O cuál es como la metodología para uno decir que estoy calculando huella de carbono? Sí, Luis Eduardo.
Hay una metodología pues que está dada por las directrices de la IPCC del 2006, que es el panel intergubernamental de cambio climático. Ellos definen en esa metodología cómo se hace el inventario de gases de efecto invernadero. Ese inventario de gases de efecto invernadero está dividido pues en unas categorías que son energía, que son residuos, hay otros que se llama IPPU, pero son procesos industriales y usos de productos. Hay uno que se llama AFOLU, que son agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, y una quinta categoría que son fugitivas, o sea, unos gases que se fugan de los procesos. Entonces, para cada una de esas 5 categorías hay unas formas de medición, unas formas del cálculo. Entonces, les cuento así muy pues por encima, porque de todas maneras es un tema bastante amplio y profundo. El tema de la energía contabiliza la movilidad, o sea, el transporte, y dentro del transporte es muy importante, pues entonces, que esto hace referencia al consumo de combustibles fósiles. Entonces hay unos factores que dicen, por ejemplo, para cada galón de un determinado combustible, qué gases de efecto invernadero se generan, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para la gasolina, para el diésel, para el gas natural, hay unos factores que dicen cuántas toneladas de CO2 equivalentes se generan para ese consumo de combustible. Es por poner un ejemplo, pues, en el caso del transporte. Pero de la misma manera, para el caso de los residuos, ustedes saben, el caso de los residuos orgánicos específicamente, todo lo que ha estado vivo y empieza un proceso de descomposición, libera gases de efecto invernadero, como el CO2, como el metano. Esos gases también tienen una metodología de contabilización. Los rellenos sanitarios y otros sitios pues son muy importantes de tener en cuenta en esos inventarios. La agricultura, súper importante, que están dentro de ese grupo de AFOLU. Los residuos pues de los animales, los residuos pues de los procesos agrícolas y agropecuarios están ahí contabilizados. Entonces todo inventario pues debe hacerse actualmente pues como bajo estas directrices. Río Negro tiene un inventario de esos gases de efecto invernadero que se hizo para el caso que es la línea base de los estudios ambientales para el programa de ciudades sostenibles y competitivas. Esto es del 2016, es pues como el más actualizado que tenemos por ahora. Sergio, yo te quiero hacer otra pregunta que me parece, después de esa breve introducción que estás haciendo a los temas de cambio climático, de efecto invernadero, y en fin, venga, ¿quiénes y de qué manera podemos reducir esa huella de carbono, esa huella ecológica? Sergio, contanos un tantico pues sobre ese tema. Claro que sí. Bueno, realmente la huella de carbono se da podríamos decir que en todas las actividades humanas, ¿cierto? En el transporte, en el consumo de productos, en el consumo de servicios. Ahí todos de alguna manera podríamos tener un impacto en esa reducción, y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hay páginas en internet donde uno puede entrar y calcular su propia huella de carbono de acuerdo a sus hábitos de consumo, ¿cierto? Pero un ejemplo muy sencillo es un producto puede tener una huella de carbono, digamos, embebida en sí mismo por el hecho de haber sido transportado X cantidad de kilómetros, ¿cierto? Entonces, un producto que yo tengo en Río Negro, pero yo lo cultivé en Río Negro, se transportó desde una vereda hasta el centro, entonces ahí tiene una huella de carbono. Pero no es lo mismo si yo lo traigo de la costa o si lo traigo de otro país o inclusive de otro continente. Son productos que han viajado por trayectos más largos y que pues en ese trayecto han tenido que consumir algún combustible y por lo tanto tienen una mayor huella de carbono asociada. Entonces, una manera muy simple de disminuir eso es acudiendo al consumo local. O sea, entre más se tenga que desplazar un producto para ser consumido, mayor es esa emisión de gases y por lo tanto mayor es la huella de carbono. Entonces, acudir a lo local, al consumo de productos locales es una manera. Transportarse en bicicleta es otra manera. Pues obviamente reducir el consumo de cosas pues innecesarias también. En todo consumo hay una huella de carbono asociada.
es tener eso pues como muy presente. Sergio, se me ocurre como una tareita en ese sentido. Usted hablaba Sí, de los que uno encuentra en internet. Hay unas aplicaciones, inclusive que uno descarga para lo que usted decía, para uno mirar cómo está su huella de carbono. Y de una manera pues como curiosa uno empieza a rastrearla y se da cuenta que una de las tareas que le ponen ahí es, bueno, primero vaya y mire su cuenta de servicios públicos, ¿cierto? Sus promedios y de alguna manera cómo puede optimizar esos promedios. Me explico, cómo puedo rebajar, por decir algo, optimizar el consumo del agua, el tema de la energía. Usted hablaba ahora, por ejemplo, de algunas actividades que uno puede hacer. ¿Será que nos falta entonces a todos un poquitico ponernos, y yo lo digo como jugar con esas aplicaciones, que tenemos otras aplicaciones que de pronto no sirven para nada, y ponernos como esa meta? Sí, o sea, totalmente. Yo pienso que parte de nuestra problemática es que desconocemos mucho de dónde vienen las cosas. De alguna manera nuestro sistema económico nos ha aislado del origen de las cosas. Entonces nosotros sabemos que abrimos la llave del lavamanos y nos llega agua, nosotros sabemos que prendemos un bombillo y hay electricidad, ¿cierto? Sí. Pero de alguna manera estamos un poco aislados del origen de cómo eso se produce. Entonces el conocer y el jugar, como vos decís, darnos cuenta de lo que implica, y yo llegar y meterme y calcular mi huella de carbono y saber lo que yo estoy emitiendo por la comida que me como, por los desplazamientos que hago en el transporte público o por mis hábitos, digamos, en la casa con la energía eléctrica. La energía eléctrica es muy importante que lo tengamos en cuenta porque, pues si bien en Colombia la matriz eléctrica es muy de generación hidroeléctrica, Sí. también hay unas termoeléctricas, ¿cierto? Y entonces ahí vienen unas emisiones asociadas que se generan cada vez que nosotros prendemos un bombillo, cada vez que nosotros utilizamos un aparato eléctrico. Entonces, tal vez lo primero es eso, darnos cuenta de cuál es nuestro real impacto como persona, porque uno a veces dice, no, pero yo es muy poquito lo que consumo, Sí. y realmente los responsables son las industrias. Sí, pero la industria produce para nosotros, Claro, ¿cierto? Nosotros somos claro. los consumidores de todos esos bienes. Es súper importante, por Sí. lo menos, llegar al punto de hacer conciencia, y de ahí para adelante muchas decisiones se podrán venir. Te lo digo es porque generalmente uno está como en otra posición, siempre tratas como de culpar a otro, ¿cierto? No, es que es la Exacto. industria, es que es la empresa, es que es fulano, pero es que todos hacemos parte como de ese mismo conglomerado. Yo he intentado hacer ese ejercicio y es, bueno, me pongo como meta, y mira que una de las campañas que constantemente estamos trabajando es, hombre, si no necesita la luz, apáguela, si desconectó el equipo, quite el cargador, el bombillito rojo sigue consumiendo, creo que estos switches de piloto ya están mandados a recoger, el uso racional del papel, o sea, es que no estamos hablando de que uno tenga que hacer unos esfuerzos grandísimos, sino de lo cotidiano, de lo común, eso es lo que va sumando. Sí, exactamente, o sea, es tener muy presente que cualquier cosa que uno consume, cualquier cosa que uno compra, ha tenido asociado un proceso industrial, un transporte, una explotación, y todas esas actividades implican sí o sí una huella de carbono, entre otras cosas, pues, porque también asociado a eso hay otras huellas, que es la huella hídrica, pues, Sí. que es el consumo de agua, y la huella ecológica, que abarca pues otras cosas más amplias. Entonces, cada cosa que uno compra, cada desplazamiento que uno hace, implica pues unos impactos. Entonces, no es que nosotros, porque somos personas naturales, no estemos causando un impacto o sea pues despreciable. Es importantísimo eso que mencionas, y hacernos pues como conscientes de eso. Bueno, Sergio, yo quisiera contarle a esta amable audiencia del trabajo que está realizando en el municipio de Río Negro, para el oriente antioqueño, para Río Negro. Es un trabajo muy interesante sobre los límites del crecimiento, aunque nos salgamos un poquito del tema que hoy nos convoca. Me parece que los límites del crecimiento también es un estudio muy interesante que se elaboró en el año 1972 por el Club de Roma, donde se habla de, incluso pues los resultados del estudio arrojaron que en 100 años la Tierra, el planeta, estaría copando esos límites. No sé, quiero que le expliquemos un poquito a la audiencia, a quienes nos escuchan en esta mañana, a qué se refiere ese trabajo que estás desarrollando en el municipio de Río Negro, Sergio.
Sí, muchísimas gracias, Rubén, por preguntarme. Bueno, sí, la idea principal, pues, se originó, como vos decís, en el Club de Roma en el 72, pero también hay que mencionar que en ese momento, digamos que fue, podría decirse, escandaloso el resultado que ellos mostraron, y era porque, digamos que en los principios de nuestro sistema económico como lo conocemos, no nos habíamos preguntado o no nos habíamos hecho conscientes de que los recursos eran limitados. Entonces se consideró que se podían explotar de manera indefinida. Entonces ellos dijeron, no, esto no es así realmente. Y entonces a partir de ahí pues surgen pues como varias tendencias y varias formas pues como de ir analizando esos límites. Lo que yo estoy proponiendo para el caso de Río Negro puntualmente es analizar ese límite del crecimiento con base en el tema de la huella ecológica, que es un indicador que se mide en hectáreas. O sea, lo que hace es que transforma nuestro uso, el uso de los recursos naturales en hectáreas. ¿Cuántas hectáreas de tierra productiva necesitamos para satisfacer unas demandas de la población, ¿cierto? Y es darnos cuenta que el planeta en el que nosotros vivimos tiene un número de hectáreas productivas definido, no es ilimitado, y que ese uso, pues, que se hace, entonces tampoco puede tener un crecimiento indefinido. Y entonces a veces uno se podría preguntar, bueno, ¿quién se ha preguntado en el año 2100 o en el año 2050 cuántos habitantes va a tener el municipio de Río Negro, por ejemplo? Le puedes poner cualquier cantidad, 400.000 habitantes. ¿Y será que entonces en el 2100 vamos a alcanzar 1 millón, 2 millones de habitantes? ¿O nos hemos preguntado hasta qué número de habitantes va a llegar el municipio? ¿Cierto? Esa es una pregunta que valdría la pena hacerse. ¿En qué punto se va a estabilizar? Entonces, Sergio, ya hay como digamos, uno parte como de unas estadísticas, ¿cierto? De un comportamiento en el tiempo. Pudiéramos pensar en este momento ya una proyección para Río Negro, haciendo como un poquitico de perspectiva, hasta dónde, porque es que uno cada vez aquí ve más y más y más. Entonces, ¿cuál es? Bueno, yo te cuento algo. O sea, digamos que en este momento yo estoy haciendo los cálculos para el municipio de Río Negro para decir, en este momento, bueno, no en este momento, porque el año base va a ser el 2015, pero para ese año, con la población que estaba en ese momento, ¿cuánta tierra se necesitaba para mantener esa población de manera sostenible? Tierra y recursos, aparte de eso. Porque hablamos tierra y recursos, porque eso exige una demanda también de servicios públicos, de prestaciones. Lo que pasa es que cosas. En la huella ecológica se transforma todo a tierra. Entonces, la comida, entonces uno podría decir, listo, es que en Río Negro nos comemos X toneladas de alimento al año, ¿cierto? Sí. Eso, con base en los rendimientos de la tierra, se transforma a hectáreas. Perfecto. Y lo mismo ocurre con otras cosas, porque la huella ecológica abarca la huella de carbono. Entonces uno dice, listo, en Río Negro emitimos tantas toneladas de CO2 al año, entonces uno dice, bueno, ¿cuántas hectáreas de bosque necesitamos para absorber esas emisiones? Y eso es lo que plantea el indicador, pasarla a hectáreas productivas, porque las hectáreas son una unidad de medida que para este caso pues nos ofrecen una posibilidad importante de comunicación al público en una unidad tangible, porque a mí me dicen toneladas de CO2. Bueno, yo que estoy en el medio, pues lo entiendo ahora un poco, pero uno dice, pero bueno, ¿qué es eso? O sea, yo eso cómo lo veo, yo eso no lo veo. ¿Dónde pesas? Pero si yo miro el campo, y la gente del campo y la gente en general podría hacerse una idea de qué es una hectárea, ¿cierto? Entonces, ahí sí, poner en esos términos es un poco más comunicativo. Entonces, yo te puedo decir, pero para el caso del Valle de la Aburrá, sí hay un ejemplo. Eso se hizo en el 2017 y el resultado pues es súper interesante de analizar, porque te voy a contar, para ese año 2017 resulta que la demanda de los recursos naturales pues expresada en área de los habitantes del Valle de Aburrá requería de 101 veces el territorio que tiene el Valle de Aburrá. O sea, para que nos hagamos una idea. Y llevado a la superficie total del departamento de Antioquia, solamente la población del Valle de la Aburrá requería 1.8 departamentos de Antioquia. Sí. Casi 2 departamentos, pues, para poder... Exacto, casi 2 departamentos de Antioquia para satisfacer solamente las demandas del Valle de Aburrá. Entonces, cuando uno empieza a tener varias ciudades de poblaciones importantes, entonces uno dice, bueno, si yo ya me estoy gastando 2 departamentos para el Valle de Aburrá,
y ahorita en el Valle de San Nicolás tengo un crecimiento también importante y que se pronostica que va a ser más importante. Sí. Entonces, ¿de dónde va a salir todos esos recursos? Tengo que empezar a mirar de dónde salen esos recursos, porque la otra reflexión es, listo, yo sé que en el Valle de la Urrá no se alcanza a producir todo lo que se necesita para consumir, entonces eso viene de alguna parte, de los municipios vecinos, de los departamentos vecinos. Entonces, una de las reflexiones importantes ahí es de dónde vienen esos recursos. Y entonces, ¿será que aunque eso esté por fuera de nuestros límites administrativos, no vale la pena empezar a mirar dónde está para protegerlos, para hacer convenios, para empezar a tomar acciones y proteger esos lugares de donde efectivamente vienen nuestros recursos? Sí, para allá va la reflexión. Sergio, estamos finalizando, ya se nos agota el tiempo. Desafortunadamente es un tema que aparentemente es muy técnico, pero que estaría seguro que con otros programas, 3, 4 programas que pudiésemos hacer a futuro, la gente nos entendería exactamente el tema que estamos hablando hoy, el tema que hemos venido hablando durante todo el mes de abril sobre el cambio climático y demás. Desafortunadamente, como te digo, se nos agota el tiempo, Sergio. Queremos darte las gracias, igual que a los oyentes también agradecerles por la amable atención que han tenido en esta mañana del día, por habernos escuchado, y a vos, Sergio, infinitas gracias pues por habernos ayudado con esta presentación el día de hoy. Entonces, si quieres te despides y Luis Eduardo cierra ya el programa, Sergio. Sí, muchísimas gracias, Rubén y Luis Eduardo, pues por invitarme. Claro que sí, la idea es pues que nosotros, pues parte de nuestro quehacer es comunicar, es llevar pues como estos mensajes, tratar de hacerlo de una manera que se entienda, que se pueda entender cada vez más profundamente, y siempre dispuesto pues a estar con ustedes. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor Sergio Castrillón, por el tema. Quedamos en contacto, usted lo vamos a volver a invitar para que nos amplíe más esta información. A todas las personas que nos escucharon, muchísimas gracias. Cualquier inquietud, cualquier tema que quieran que tratemos en el programa, nos pueden escribir a proyeccionyaccion@uco.edu.co, que con mucho gusto los estaremos atendiendo. Muchísimas gracias a Hugo allá en el máster, muy amable por su tiempo, y hasta dentro de 8 días. Desde la Universidad Católica de Oriente compartimos lo que hacemos en Proyección y Acción. Proyección y Acción. Temas, acciones e instituciones en busca de la integración del desarrollo de nuestro territorio. Los esperamos en un nuevo programa.